Vargas. Adelante, Lenchi. Gracias, Julio. De nuevo reiterarle el saludo a mis compañeros de cabina, una cabina virtual, por supuesto. Y al mismo tiempo extender 106.5 abrazos desde Sol a nuestro pueblo. Bueno, seguimos con el tema de la corrupción y tenemos de nuevo un caso que popularmente le han llamado el pulpo de dos cabezas. No salimos del primer caso, no salimos bien del primer caso iniciado por la Procuraduría General de la República y cuyo proceso llaman, o a cuya acción le llaman la acción antipulpo. Cuando ya entramos a al otro fenómeno, por supuesto, no bajo la orientación de la Procuraduría, sino obra más bien del trabajo de investigación periodística, que envuelve a dos hermanos de la ex primera dama, como ya sabemos, la señora Candy Montilla, y al mismo tiempo envuelve a un cuñado, esposo de la hermana del expresidente Danilo Medina. Y estamos hablando de una suma que es considerable de transacciones, de adjudicaciones hechas en el sector eléctrico que superan los 18 mil millones de pesos. Son 18 mil millones de pesos para un entramado aparentemente pequeño, muy pequeño, y además asociado a la familia de gobierno de la anterior gestión. Tan grande es ese entramado en términos de adjudicaciones que el mismo vicepresidente del Consejo Unificado de las EDES, el licenciado Andrés Astacio, dice que hasta podría acercarse a lo que significaba el caso Baninter en términos de impacto financiero. No sé, ¿verdad? Porque él incluso en su participación en el programa dice que todavía el proceso no se ha cerrado, que puede el caso seguro que va a ser más grande conforme a las informaciones que ellos mismos están procesando. O sea, estamos hablando de un problema serio, muy serio. De nuevo, el tema de la corrupción. A mí me preocupa que esto, al ser tan recurrente, se convierta en un tema tan cotidiano que se vea como masticar un chicle y que al final de cuentas lo devaloricemos, le prestemos la atención, el valor y el seguimiento que corresponde, aunque yo sé que la actitud de la población y de la sociedad no es esa. Y me lo dice el hecho de que si esto es tema hoy, comenzó a ser un tema importante, trascendente a los más o menos los 100 días de gobierno del nuevo gobierno del PRM, se debe básicamente a que la sociedad se empoderó, la sociedad se apropió de ese tema y lo hizo una consigna política de presión electoral. Y es una de las razones por las cuales este gobierno está reaccionando. Entonces está en la población, pero vamos a evitar que esto se cualquierice y se convierta en tan cotidiano, reitero, que después no nos importe. No, esto tiene que importarnos permanentemente. Y creo que esto también necesita un enfoque orientado más al tema del nepotismo. El nepotismo está planteado en la Constitución, es decir, el rechazo al nepotismo. El nepotismo está planteado en la Constitución, en leyes como la Ley 4108, en códigos como el Código de Ética del Servidor Público. Está planteado en todo esto, pero no se le ha dado el vigor o la fortaleza de vida en términos judiciales, aparentemente. Es decir, yo creo que ha llegado el momento de prestarle atención a la figura del nepotismo, que no es solo una figura moral, es una figura política, porque el nepotismo no lo ejerce Pedro el Tuerto que vive en Guachupita. No lo ejerce porque no tiene control de Estado. Eso es una figura política que debe de tener también una manifestación judicial en términos de sanciones más claras y más severas, más precisas. No dejarlo en la generalidad en que está. Creo que ya llegamos al momento en que hay que aterrizar lo referente al nepotismo. Que sabemos que el nepotismo no es más que una tendencia, preferencia que existe para beneficiar a familiares y allegados por encima de lo que deben de ser las condiciones de competencia y de mérito de los funcionarios públicos.
Pero en el tema del nepotismo, que quiero decir que la Constitución en eso es clara, porque la Constitución nuestra dice que serán, en su artículo 102, serán igualmente sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. O sea, habla claro de sanciones la Constitución, pero necesitamos como aterrizarla, darle más fuerza de ley, más precisión, más agudeza y energía. Ahora, el tema del nepotismo también creo que tiene que verse desde el punto de vista de los partidos, que son la base política en los cuales se organiza el Estado hoy en día. Los partidos políticos. El nepotismo ha llegado también a los partidos políticos. Y al llegar a los partidos se manifiesta en la sociedad. No he hecho ningún estudio a ver cuál de los dos ese es el que realmente influencia más. Es el punto determinante, es el punto de partida. El nepotismo lo vemos en el Estado, pero ese mismo nepotismo es agudo, grave en el orden partidario. Hoy en día nosotros vemos cómo los familiares de los dirigentes, de las personas de influencia en los partidos, no solo son los que se adueñan de los partidos, sino que además son los que van al Estado también. Entonces hay una relación que tiene que ser vista incluso en términos legales, en lo que debe de ser, en lo que tiene que ser las previsiones de leyes, porque para mí es una vergüenza que eso siga ocurriendo, porque es una negación de derechos. El nepotismo en el Estado es una negación de derechos, pero también lo es en el partido. El nepotismo es una negación a la democracia en el Estado, pero también lo es en el partido y principalmente en el partido. Y eso ha ido calando a un grado tal hoy que hay una suerte de impotencia en lo que se llaman los núcleos de base de los partidos para poder aspirar. Porque si usted no tiene un nivel de incidencia en las estructuras partidarias, si no posee dinero, porque los partidos han sido víctimas justamente de la plutocracia, entonces usted no tiene opción para ser candidato a nada. No tiene opción. Y eso es un daño terrible, no solo a los partidos, porque hay que buscar por qué los partidos hoy en República Dominicana tienen un grado de aceptación de apenas de un 30 y pico, cerca de un 40, cuando hace 6 años, 7 años era de un 60, cerca de un 70% de aceptación. Hoy está en el suelo la aceptación o la credibilidad de los partidos por parte de la sociedad. Y una de las razones es precisamente esto. Entonces vamos a legislar sobre eso en términos también de la organicidad, de la democracia y las libertades en los partidos. A propósito del nepotismo y justamente del aniversario del Partido de la Liberación Dominicana, cuya figura central históricamente lo es el profesor Juan Bosch, no es solo que lo que está ocurriendo en términos de denuncias y acciones legales contra la corrupción compete a personas del gobierno del PLD. Y no es solamente apelar a la práctica ética, moral de Juan Bosch, a su discurso basado en la honorabilidad de la política, es también la Constitución de Bosch. La Constitución del año 63 era muy contundente, cuidado si más contundente que la actual en el enfoque del nepotismo, y hablaba de delito. Cuando hablaba de nepotismo lo confería, lo catalogaba como delito contra el pueblo, que quiere decir que es una máxima categorización de ese acto delictivo. Entonces, ahora creo que tenemos que generar una discusión sobre eso. Tenemos suficientes elementos ya como y materia prima como para revisar la ley en lo que tiene que ver con compra, la ley de compra, en lo que tiene que ver con la Contraloría, en lo que tiene que ver con el desempeño del funcionariato público para mejorar este asunto a futuro y no seguir cayendo cada 3 años en el mismo espectáculo. Así que ese es un llamado. Vamos a la sociedad, no se descuide. Cuide esta lucha por la ética, la moralización de la política y no se deje llevar hacia la ridiculez y la cualquierización del tema. Buenos días. Acompaña en estos momentos